Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cultural, un programa para hablar de temas de interés cultural y artístico. Recuerden que todos somos cultura y todos somos arte, así que este programa es para todos. Yo soy Julio Valderas y le doy la más cordial bienvenida. Antes que nada, quiero agradecer a Toño porque siempre nos echa la mano aquí en todo lo que es nuestras áreas de trabajo. Desde luego a la Embajada Cultural del CENTE 51 y en especial a nuestra querida directora Grisel, porque sin ella nada de esto sería posible. Amigos, recuerden seguir a las redes sociales a la Embajada Cultural de la sección 59 del CENTE. Los encuentran así en Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todas las redes sociales. Bueno, amigos, empezamos este programa con una noticia, este, pues que es relevante porque es muy importante para el mundo de la cultura y del arte. Fíjense que fue el aniversario apenas de la Fundación Nobel, exactamente el aniversario 122 de esta importante fundación que hace un reconocimiento tan importante a- en la materia de la ciencia, de la cultura, del progreso y sobre todo enaltecer al ser humano. Fue fundada en el año de 1900 obedeciendo a la última voluntad del señor Alfred Nobel, en honor a quien se le llaman estos premios. Muchas personas piensan que él fundó los premios y que él incluso estuvo presente en las premiaciones, pero no, él ya no vivió para ver este gran trabajo realizado, desafortunadamente. Y hoy les platico por qué. ¿Por qué? Miren, Alfredo Bernard Nobel era sueco, fue químico, ingeniero, innovador, fabricante de armamento, e inventor de la dinamita. Ese fue su mayor invento. Él progresó mucho con este invento, lógicamente en el negocio de la guerra. Obviamente sus clientes eran corporaciones muy importantes, países enteros, y la realidad es que su trabajo, que dejó tantísimo dinero a raíz de la destrucción, pues que él en algún momento de su vida se sintió arrepentido. Se sabe que la última etapa de su vida la pasa en una villa que él tenía en Italia, donde hizo mucha reflexión sobre lo que le iba a dejar a la humanidad. Así que ya había amasado una gran fortuna gracias a la guerra y a todos los inventos que él había hecho, principalmente la dinamita, que cuando se da cuenta de su error, cuando se da cuenta de que su invento había provocado tanta destrucción, tanta muerte, pues prefirió hacer algo distinto con su vida, aunque fuera a través de la muerte. Entonces, como última voluntad, él deja amasada su fortuna de tal manera para que se distribuya en este importante premio a través de esta fundación, la Fundación Nobel. Em, Se sabe que al momento de su muerte redactó más o menos unos 45 testamentos para dejar bien organizado cómo iba a dejar su fortuna y se firmó en el Club Sueco Noruego de París el 27 de noviembre de 1895 la fundación del Premio Nobel, que reconoce desde luego a la literatura, a la arquitectura, a la química, a la física, a las matemáticas, y año con año las personas que ganan este premio, que son reconocidos con este tan importante reconocimiento, pues se lo deben a este hombre, al señor Alfred Nobel, que dejaba un legado sí de mucha destrucción, pero que a pesar de que no lo vio en vida, trató de que el momento de su muerte, su trascendencia, llegara más lejos. De eso se trata muchas veces la vida de muchas personas. Hacemos cosas que en la vida a veces dejan una huella negativa, pero el momento de que morimos, trascendemos. Qué mensaje tan grandioso el de este hombre. Bueno, amigos, pasando a nuestras efemérides de las fechas cercanas a nuestro programa, hoy les voy a platicar de un mexicano muy importante, por lo menos en el ambiente literario, el señor José Emilio Pacheco. Este señor fue un escritor nacido el 30 de junio de 1939 allá en la Ciudad de México. Escritor, poeta, cronista, novelista, cuentista, ensayista, crítico y también fue traductor. Eh, Él no es de ese grupo del boom latinoamericano, como en su momento lo fue el señor Gabriel García Márquez y todos los de esta generación, aunque tampoco pertenece al Club de los 52 o a la generación del 52, pero sí es considerado uno de los miembros más importantes de la renovación literaria del siglo XX.
siempre le gustó mucho la lectura y tuvo un acercamiento muy temprano con la literatura, o sea, desde muy, muy joven, y comenzó a escribir desde adolescente en periódicos y revistas escolares, estudiantiles, de la universidad. Y algo chistoso, a pesar de que tenía gran gusto por las letras, de que ya tenía experiencia editando, escribiendo, publicando, él decide estudiar derecho. Como que vio más futuro en esta carrera y optó por estudiarla en lugar de las letras. A pesar de todo, no se desanimó, en algún momento él deja la carrera del derecho y continúa con la escritura. Eh, Fíjense, llegó a trabajar en publicaciones así periódicas con el señor Carlos Monsiváis. Eh, de 1973 hasta 2014, es decir, durante casi 40 años, estuvo escribiendo una columna para el periódico Excelsior. Tú comprabas tu periódico y encontrabas siempre la columna del señor José Emilio Pacheco titulada Inventarios. Era muy padre porque él, de una manera muy, muy hábil, sabía ligar los aspectos culturales, sobre todo mexicanos, con las situaciones actuales del país. Sabía como que combinarlas en un engranaje muy, muy padre, muy agradable de leer, para comparar a lo mejor pues una situación política con alguna anécdota prehispánica o a lo mejor la revolución con alguna noticia importante deportiva del momento. O sea, era muy, muy hábil para hacer que esas situaciones se vieran ligadas, tuvieran una coherencia. Y imagínense, lo hizo de forma periódica y sin interrupciones durante casi 40 años. Hasta la fecha, su trabajo más reconocido como escritor es su trabajo periodístico, por así decirlo. E incluso ustedes pueden conseguir todos esos artículos, todas esas columnas en una colección de 3 libros, son los que los venden, y así se llama, Inventarios de José Emilio Pacheco. No es una novela, no son cuentos, no son poemas, son los artículos que él escribía en su columna para el periódico Excelsior. Pero vale muchísimo la pena porque es un compendio histórico prácticamente, pero no nada más de las noticias de actualidad en su momento, sino que relacionadas con aspectos muy importantes culturales, tanto de la literatura como de la cultura en general. Entonces, si tienen la oportunidad de adquirirlo, vale mucho, mucho la pena. Eh, Como siempre, continuó escribiendo para periódicos y revistas. Escribió relativamente poquitas obras. De hecho, nada más tiene 2 novelas que se llaman Morirás lejos y Las batallas en el desierto. El señor José Emilio Pacheco es un representativo muy importante de la literatura mexicana, em, porque no fue una obra que llegara en un solo momento a muchas personas, sino que fue un trabajo muy, muy constante. No cabe duda que un señor muy disciplinado, muy creativo y que amaba lo que hacía, algo que de lo que podemos aprender. Deja un legado literario importante, periodístico, realista, y muere el señor a los 74 años en el 2014. Quiere decir que el año que murió fue el año que dejó de escribir. Qué belleza, qué bella forma. Hace poco les platicaba de otro escritor que también escribió hasta el último momento de su vida y hoy lo encontramos de nuevo. En lo personal es algo de lo que me gustaría mucho aprender. Bueno, amigos, ahora pasamos con otra celebridad. Estamos hablando de un actor muy reconocido de forma internacional. Ha hecho películas muy, muy, muy buenas. Empezó desde muy joven a actuar y pues se ha hecho acreedor a muchísimo reconocimiento. Estoy hablando del señor Tom Hanks. Tom Hanks nace el 9 de julio de 1956 allá en California y bueno, al principio él empezó a destacar sobre todo en comedias románticas. No es un tipo como que el prototipo galán de Hollywood, eh, pero realmente es una persona que puede ser bastante versátil. Tiene un estilo muy característico. No puede a veces interpretar papeles eh, como podemos a lo mejor pensar en personajes de acción, eh, de aventura posiblemente, pero realmente es un tipo que sabe incorporarse muy bien en los papeles. Eh,
Y pues realmente las películas en las que ha participado, pues sí, muchas han tenido éxito. Él empieza con una película que se llama Splash. Es simpática, es muy divertida porque es de un chavo que conoce a una chica y descubre que en realidad es una sirena y cuando se moja, le sale la cola, y se le cambian las piernas por su cola de sirena. Hizo una película que se llama Recién Casados, divertidísima, donde los estafan con la compra de una casa, dos recién casados y sufren todo tipo de calamidades tratando de restaurar su casa. Em, Hace una que se llama Socios y Sabuesos, también muy, muy divertida, donde él es un policía y tiene que adoptar a un perro y él no tiene buena relación con los animales. Es una película también bastante tierna, pero cuando empieza a destacar es con una película llamada Filadelfia, donde interpreta a un homosexual que eh, tiene pues una relación con su novio. Su novio es interpretado por Antonio Banderas y él es un abogado muy exitoso de una firma muy importante allá en Filadelfia y un día lo despiden. Él está llevando un caso importantísimo y de buenas a primeras pierde la información del caso. Completamente ilógico. A raíz de esa situación lo despiden, pero él sabe que realmente lo despiden por su orientación sexual y empieza todo un alegato legal y el señor Tom Hanks realmente actúa muy muy bien en esa película. Destacó mucho su actuación en esta película. Denzel Washington sale en esa película de muy joven. Vale la pena, créanme que vale la pena verla. Em, en fin, ha hecho muchas otras, hizo Náufrago, Forrest Gump, Salvando al Soldado Ryan, Puente de Espías. Vaya, tiene un catálogo impresionante el señor Tom Hanks en cuestión de películas. Él hace en 1981 un papel secundario en una película de terror y 2 años después hace una película, otra comedia, que se llama Despedida de Soltero. Ahí llama la atención del director Ron Howard. Ron Howard es un señor que empezó como actor en una serie de televisión, pero se ha hecho muy buen director. Él dirigió El Código Da Vinci, él dirige la película de Splash con Tom Hanks, con quien ha hecho muy buena mancuerna. Y bien, también tiene varias películas destacadas, el señor Ron Howard. En, ¿Sabes cuál otra hace el señor Ron Howard? El Grinch. En fin, pero nos desviamos del tema, estamos hablando del señor Tom Hanks. Em, Les digo, hay dos actuaciones que yo en lo personal recomiendo mucho del señor Tom Hanks. Una película que se llama Puente de Espías, donde vuelve a ser dirigido por el señor Steven Spielberg. Recuerden que él ya lo dirige en Atrápame si puedes, pero en esta película de Puente de Espías habla sobre la Guerra Fría, la guerra entre Estados Unidos y Rusia, donde hubo muchísima intervención de los espías, un trabajo de espionaje, de contraespionaje muy importante para ganar la guerra con Rusia. Entonces el señor Tom Hanks interpreta a un intermediario del gobierno de los Estados Unidos que tiene que salvar a dos agentes norteamericanos y entregar a cambio a un espía ruso. Es una película muy muy buena con un suspenso constante. El señor Tom Hanks interpreta muy bien su papel. Y otra película que les quiero recomendar del señor Tom Hanks es El sueño de Walt, donde interpreta nada más y nada menos que al señor Walt Disney cuando quería hacer la película de Mary Poppins, porque la autora de Mary Poppins en la vida real nunca estuvo de acuerdo con la película, nunca le gustó el resultado y no estaba nada de acuerdo en que su película, en que su cuento se convirtiera en una película. Pero Walt Disney ve la forma de convencerla, hace mancuerna con ella, trabaja en equipo y la actuación de Tom Hanks como Walt Disney es realmente memorable. Eh, es lo padre que tienen las películas donde trabaja este hombre. Él se integra en el personaje de una forma muy realista. Entonces, es muy fácil que te atrapen las películas donde él trabaja. Tiene muchísimas películas muy buenas. Realmente vale la pena ver todo su trabajo actoral. Eh, Fíjense que algo agradable de él es que tiene fama de ser una persona muy amable, muy gentil, muy bondadosa, este, que nunca se le niega las fotografías con los fanáticos, que nunca niega eh, autógrafos. Hay por ahí un video en internet, búsquenlo, donde se ve cómo encuentra una pareja de recién casados y muy amablemente los felicita.
le da un beso en la mano a la novia. O sea, dices, qué increíble que una persona con tantísimo éxito, con tanto dinero, con tanta fama, sea tan humilde, tan sencillo. Es realmente creo que una cualidad que todos deberíamos aprender. En fin, creo que hay que mantener los pies sobre la tierra sin importar lo lejos o lo alto que llegues. Bueno, amigos, vamos a hablar de otra celebridad muy famosa de los Estados Unidos, el señor, un, un señor con mucha cuestionabilidad en su actuar. Polémico, eh, constantemente criticado, constantemente, eh, pues incluso juzgado, el señor Michael Jackson. Un hombre que realmente es un hombre de color, es un hombre afroamericano, pero que pues por alguna razón en su vida pues terminó siendo de otro color. Podría resultar muy contradictorio, pero es la vida que él hizo y bueno, su talento era inigualable. Este hombre fallece un 25 de junio del año 2009 a los 50 años, realmente no llegó para nada a viejo. El rey del pop, considerado el artista más exitoso de todos los tiempos, el más rentable, el que más ganancias produjo, el que más éxitos alcanzó, el que a más partes del mundo llegó. No cabe duda de esto, fue un hombre impresionantemente talentoso. Bailarín, músico, compositor, cantante, cantaba muy bien, bailaba muy bien y hacía composiciones muy buenas. Bien, la gente que entiende mucho de música nos puede explicar que el pop es un género con muchos recursos prefabricados, con mucho uso de tecnología, que a lo mejor no siempre explota de la forma más adecuada el talento de un artista. Pero no cabe duda que el rey del pop, el señor Michael Jackson, no requería de tantísimos elementos. Claro que los utilizaba, si había mucha tecnología en su música, pero eran composiciones de él. Él tocaba piano, guitarra, sabía tocar batería. O sea, realmente era un tipo que era un músico, que sabía componer melodías. Y tiene unas melodías románticas muy bonitas, así como unas donde puedes bailar, disfrutar y gritar y cantar, que te van atrapando. Tuvo una temporada colosal de éxitos, principalmente entre los 60s y los 80s, bueno, principios de los 90s, y después tuvo como una pequeña decaída y desgraciadamente pues cuando decide volver a relanzar su carrera con una serie de conciertos alrededor del mundo, pues se nos adelanta en el camino el señor Michael Jackson. Em, es muy difícil platicar su carrera sin que no haya personas que ya conozcan su trabajo, conozcan su vida, todo lo que le tocó sufrir, el abuso que sufrió por parte de su padre, cómo empezó su carrera con sus hermanos, los Jackson Five. De hecho, ellos eran 10 hermanos. eh, pero el papá, viendo el talento, porque el papá también era músico, viendo que podían tener éxito en esa carrera, pues empezó a exigirles mucho, a pedirles que trabajaran muchísimo. Se habla de que él los golpeaba incluso. Michael Jackson no era el mayor, Michael Jackson incluso era de los más pequeños, pero sin duda era el más talentoso y al que más le exigía. Dicen que siempre le dijo que su nariz era muy fea, que su nariz era demasiado ancha, y grotesca. Eh, claro que no es normal que un papá te diga eso, ¿no? Pero pues obviamente afectó la mentalidad del señor Michael Jackson y tal vez por eso terminó con esa nariz tan extraña con la que terminó sus días. En fin, este, con sus hermanos graba 10 álbumes que tuvieron temas muy populares. Y fíjense que es sorprendente porque Michael Jackson tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una con sus hermanos, los Jackson Five, y una él como solista. Sufrió mucho abuso por su papá, como les digo. Él se hace solista en el año de 1971 y entonces comenzó a destacar muchísimo más. Todavía cantaba con sus hermanos de vez en cuando, pero su éxito como solista se volvió brutal. Eh, en 1982, el álbum Thriller se convierte en el más vendido de todos los tiempos. Tengo entendido que ese récord del álbum más exitoso y con mayor cantidad de ventas en el mundo fue destronado hasta el año 2003 por el de Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Pero fíjense qué curioso. eh,
los, casi todos estos éxitos en materia musical, incluso muchos en materia este, cineasta, no han sido ganados por primera vez o de forma más destacada por, por artistas, digamos, anglosajones. Casi siempre hemos sido latinos, personas de color, asiáticos. O sea, es donde no hay tanta incongruencia en el racismo. Este hombre, cuando podríamos decir que todavía era negro, Michael Jackson, él él tiene el álbum más vendido de todos los tiempos. Entonces, no cabe duda que también rompió barreras culturales. Un tipo que hizo muchísimos trabajos en favor de la humanidad, en favor de la niñez, en favor de la pobreza, sí cuestionada en muchos sentidos, pero sí una labor altruista importante la que logró el señor Michael Jackson, consciente de que él venía de una sección de la población desfavorecida. Eh, en 1989 compone una canción titulada Leave Me Alone. No es su canción más popular, es del disco Bad. En ese disco Bad, él ya empezaba con el problema bueno, no problema, con el asunto de la pigmentación de la piel y ya se notaban rasgos muy distintos a los del Michael Jackson que la gente había visto triunfar con los Jackson 5, ese chico simpático, negrito, con su afro. Decían, este chavo ya no es el mismo de Bad, del disco Bad. Entonces, como siempre ocurre con la gente talentosa, como siempre ocurre con las personas que alcanzan el éxito, empiezan a ser cuestionados, empiezan a ser mal vistos. Y obviamente Michael Jackson no es la excepción, y comienza una campaña de difusión de mitos acerca de él, porque se compró un chimpancé, decían que tenía una relación extraña con Elizabeth Taylor, que decían que él dormía en una cama hiperbárica para permanecerse joven, decían que había comprado los restos del hombre elefante. El hombre elefante es una persona que sí existió y decían que él quería comprar sus huesos. Decían que la razón por su guante con diamantes de de fantasía era porque con esa mano tocaba, nadie la podía tocar porque con esa mano tocaba el piano. O sea, era ya una serie de mitos, de chismes hacia él en que él decidió defenderse a través de la música, que era como mejor lo hacía. Entonces saca esta canción, si ustedes ven el video es muy raro, o sea, vemos a Michael Jackson en una navecita con perros con corbata, en una montaña rusa, con elementos muy extraños. Él es una montaña rusa humana que al final despierta, pero la letra habla muchísimo de lo que él sufrió en esta etapa, porque realmente era un acoso constante por parte de la prensa. Y bueno, les repito, se defendió de la manera como él sabía hacerlo, con el arte, con su música. En 1985, él compone y produce junto a Lionel Richie, Stevie Wonder y Bruce Springsteen la famosa canción de We Are the World para ayudar a las víctimas de la pobreza y del hambre en el continente africano. Un proyecto muy ambicioso que reunió una cantidad impresionante de artistas para cantar una canción compuesta por él y por estos otros artistas. Él participó con muchísimos artistas en su momento y, quiso hacer algo mucho más positivo y más trascendente con este talento y con todos estos recursos. Entonces compone We Are the World para que reunir dinero y dar apoyo al continente africano que pasaba por una de sus etapas más terribles en 1985. Ese mismo año hace un movimiento muy inteligente, bastante inteligente. Él, antes los estudios de grabación, las disqueras, tenían mucho control sobre los artistas que contrataban. Les daban muchísimos privilegios, los trataban muy bien, pero tenían todo el control sobre su música y sobre todo sobre ellos. Entonces, los Beatles no eran la excepción. Sony tenía los derechos de las canciones de los Beatles y un día decide ponerlos a la venta y el señor Michael Jackson los compra. El señor Michael Jackson era el dueño de los derechos de las canciones de los Beatles. Esta situación
le provocó un serio conflicto con Paul McCartney, porque a principios de los 80, en 1983, Paul McCartney compone 666, una canción muy padre, con Michael Jackson. Y no se llevaban mal, realmente hicieron buen equipo, tuvieron buena química y les gustó trabajar juntos, se consideraban incluso amigos. Pero a raíz de que él también quería comprar los derechos de los vídeos, porque Paul McCartney consideraba que tenía mucho derecho a adquirirlos y tenía los recursos para hacerlo, em, consideraba que era algo injusto que el señor Michael Jackson se quedara con los créditos de las canciones. Y al final ya no volvieron a hablarse, no volvieron a trabajar juntos. Sí, sí fracturó la relación entre ambos. En aquel entonces se sabe que pagó 47 millones de dólares por los derechos de las canciones de los Beatles. Ya en su peor etapa económica, Michael Jackson decidió vender la mitad de los derechos a una disquera. Pero pues durante muchos años fue un negocio muy rentable para Michael Jackson. En 1991 es el video Jam del disco Dangerous. Es un video padrísimo. Él rompió muchos esquemas en cuestión de videoclips porque no se veían esos videos antes. El de Thriller, por supuesto que es un video extensísimo, es un cortometraje prácticamente, pero es fantástico verlo. Todo mundo quiso bailar Thriller en su fonomímica de la primaria, de la secundaria, del bachiller, para el Día de Muertos, para Halloween. Todos vimos cómo hizo el famoso paso del Moonwalker en el videoclip de Smooth Criminal. Y en Jam con Dangerous sale Michael Jordan, dos de los artistas más reconocidos del mundo. Bueno, Michael Jordan no como artista, como deportista, pero las dos celebridades más famosas del momento actúan juntos en un video, en el de Jam, también un video bastante largo, donde se ven varios bajos de Estados Unidos, muchos chicos jugando en la calle, bailando, jugando básquetbol. Muy divertido el video, muy agradable de ver con la participación de Michael Jordan. Y ese tipo de destellos de genialidad, de talento, de derroche de presupuesto también, se vio a lo largo de toda la carrera del señor Michael Jackson. Videos muy buenos, canciones muy buenas, bailes increíbles. Un tipo que trasciende en la historia dejando un legado musical y artístico impresionante. Por supuesto que es muy cuestionable las situaciones legales que le llegaron a suceder, que nos hacen preguntarnos si a lo mejor fue un tipo que a lo mejor en algún momento merecía estar en la cárcel, pero pues la vida se lo lleva a los 50 años sin, sin saber realmente cómo fue toda la historia de Michael Jackson. Tal vez algún día lo sabremos. Mm, En 1993 viene a México y en 5 fechas llena el Estadio Azteca. Les presumo que yo tuve la gran dicha de ir a ese concierto y de verdad fue algo increíble. Bueno, amigos, vamos a ir a un corte comercial. Yo les pido que no se vayan, los seguimos aquí en Cultural. Los espero. Los invitamos a formar parte de la Embajada Cultural CENTE 51, ubicada en la calle Teresa Sur, número 5956, Colonia El Cerrito. Ven y forma parte de los más de 20 talleres híbridos que ofrecemos. No te quedes fuera y acompáñanos. Las inscripciones ya están abiertas. ¿Buscas anunciar tu negocio? Hazlo con nosotros en la Embajada Cultural CENTE 51 y lo mencionaremos de lunes a sábado en los cortes comerciales de la programación. Transmitimos en vivo a través de varias redes sociales. Esto hará que tu negocio llegue a cientos de potenciales clientes, incrementando tu difusión y dándote a conocer más en el amplio mundo digital. Contáctanos al 2221 91 13 75 y con gusto te atendemos. Hola amigos, estamos de vuelta en Cultural. Y bueno, ahora vamos a pasar al santoral del día de hoy. Y en esta ocasión recordamos no a uno, sino a dos santos, a San Pedro y San Pablo apóstoles. Su celebración se lleva a cabo el día 29 de junio y también es conocida como la fecha de la solemnidad. Estos dos santos son los dos apóstoles que acompañaron a Jesús durante toda su etapa ya como profeta y fueron los encargados de difundir por el mundo pues su palabra, lo que siempre nos señala la Biblia. Mm.
Son muy importantes para la Iglesia Católica, son considerados parte de su columna vertebral como institución. ¿Por qué? Porque recuerden que la Biblia nos dice que al momento de la crucifixión, Jesús le pide a Pedro que sobre su cabeza se construirá la iglesia. Es decir, a él le encomienda la labor de fundar la iglesia como una forma de institución. Al menos esto nos dice la Biblia, que al momento de la crucifixión, él le pide que, eh, que se encargue de esta tarea, continuar con su trabajo a manera de que él sea el responsable ante los hombres de interceder ante Dios. Y em, a, a San Pablo, él se le reconoce porque él hace una labor muy importante de difusión y de divulgación de su palabra, de los evangelios. Él nos dice, la Biblia nos cuenta, nos relata que San Pablo eh, después de la crucifixión de Cristo, después de su muerte, él hace un trabajo de peregrinación muy, muy importante, al grado de que se sabe que fue a casi todos los países a lo largo del Mediterráneo. Se agarró todo el mar Mediterráneo y se fue predicando la palabra de Dios. Su mensaje de amor, su mensaje de unidad, su mensaje de alabar a un solo Dios, su mensaje de amor entre los hombres, y tuvo éxito. La razón por la que el Imperio Romano empieza a perseguir a los católicos es porque realmente su mensaje no era de violencia, su mensaje no era de que vamos a conquistar a un enemigo, vamos a luchar contra un opresor. No, realmente era un mensaje muy profundo, de mucha unidad, de mucha congruencia, de mucho amor. Desde luego, como pasa muchas veces con las ideas nuevas, pues la autoridad se ve amenazada, se siente amenazada y hace un trabajo de convertir a este tipo de personajes en enemigos. Y de hecho, San Pedro y San Pablo son mártires, mueren de forma tortuosa por seguir sus creencias. Eh, San Pedro muere crucificado, eh, pero algo importante sobre la muerte de San Pedro es que aunque muere crucificado al igual que Jesucristo, él pide que lo hagan de cabeza. ¿Por qué? Porque él considera que no merece morir de la misma forma que lo hizo su maestro. Puede haber un poquito de incongruencia en este tipo de relatos que nos cuenta la Biblia, porque supuestamente la razón de la crucifixión era que al estar colgado de los brazos, aunque solamente nos habla de que a Jesús lo clavaron a la cruz, se sabe que mueren por asfixia, quedan colgados y el peso del cuerpo hace que, lo, que el sistema respiratorio colapse. Incluso se sabe que llega un punto en el que para liquidar a las víctimas se les rompían las piernas con una masa impresionante y esto provocaba que el peso cayera completamente y se asfixiaban. Por lo que esta historia podría no coincidir con esta explicación científica. Sin embargo, sí es un hecho que ambos fueron detenidos y torturados, es decir, fallecen a causa de un martirio. Y bueno, pues San Pedro, la historia nos relata que muere en estas circunstancias. Y San Pablo lamentablemente muere decapitado, le cortaron la cabeza. Sabemos que en el año 64 después de Cristo, lógicamente, es cuando muere San Pedro y en el año 67 es cuando muere San Pablo. Son considerados los patronos principales de la Iglesia Católica por su gran labor de predicación, como les mencionaba, y hay algo importante referente a la fecha de su conmemoración. No se sabe a ciencia cierta si en esas fechas murieron, porque aunque sí se sabe que murieron en años diferentes, podrían haber sido en estas fechas, aunque lo más probable es que haya sido la fecha en la que se recuperaron y fueron trasladadas sus reliquias. ¿Qué son sus reliquias? No es que tuvieran posesiones valiosas que fueran rescatadas por sus discípulos, no, sino que las reliquias significan sus osamentas principalmente, es decir, sus cráneos y sus restos, eh, para que fueran conservados y sepultados de una forma adecuada. ¿Qué es lo más probable? Que en esta fecha esta situación se haya dado
y por eso lo celebramos el día 29 de junio. Estos dos santos tan importantes para la Iglesia Católica. Bueno, amigos, esta semana les traigo una recomendación literaria que, al igual que el tema que les hablé de Michael Jackson, es poco probable que no lo conozcan y es poco probable que no sepan toda la, la historia alrededor y todas las anécdotas, pero es un ejemplo de lo que se hace con la persistencia. Estoy hablando del libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de la famosa saga del mago adolescente, escrito por la señora J.K. Rowling, y fue el primer libro eh, que ella publicó y que ella escribió, desde luego. Eh, Se publica el 26 de junio de 1997 allá en Estados Unidos, perdón, en Reino Unido. En Reino Unido es donde salió primero, en Estados Unidos salió después. De todas formas, su éxito y vaya, es sorprendente. Es el mayor bestseller de la historia. Les platico algo curioso. Sí, el libro de Harry Potter es el mayor bestseller de la historia. Es la saga de libros más vendidos en la historia de la literatura. Es el libro más vendido en el mundo. Es el libro que más gente ha adquirido. Pero no es el libro más leído. ¿Saben cuál es realmente el mayor bestseller del mundo? La Biblia. La Biblia es el libro del que más ejemplares se han vendido en el mundo y en la historia. Y año con año se continúan vendiendo. Sí, comercialmente hablando, Harry Potter es el mayor libro bestseller vendido de todos los tiempos. Y, irónicamente, mucha gente cuando piensa en bestseller piensa en este tipo de publicaciones. Irónicamente no lo es un libro religioso. Pero bueno, es nada más un dato que les quería compartir. Seguimos en el tema de Harry Potter, que es un libro exitosísimo, súper talentoso. Em, Dicen que fue rechazado por 12 editoriales antes de que fuera publicado. Y dicen que su autora, la señora Rowling, estaba pasando una situación económica tan grave que tuvo que escribir su libro 2 veces porque le pedían una fotocopia para sus trámites y no tenía dinero para las copias, así que lo escribió 2 veces. Hay que decirlo, no es un libro demasiado largo, La Piedra Filosofal, si no me equivoco, el primer manuscrito tenía 99 páginas. No fue un desafío tan laborioso, pero hay que reconocer que, que este tipo de contrastes entre tu situación económica y ese éxito que puedes alcanzar, híjole, es súper motivador. No se desanimen, no pierdan la esperanza de que el día de mañana todo puede mejorar. Si tienes talento, aprovéchalo. A lo mejor no te vuelves rico, pero podrás vivir de él y estar contento con lo que haces. Dicen que cuando trabajas en lo que te gusta, no trabajas un solo día de tu vida. Y créanme, es cierto, cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te encanta, de una u otra forma te recompensará. Averigüen lo que es, vale la pena intentarlo. Bueno, la trama se la saben, es un niño que descubre que tiene extraños poderes, es huérfano, sufre mucho con sus tíos adoptivos. Un buen día alguien llega a rescatarlo, dice que tiene poderes, le dice que sus padres eran magos, que él también es un mago, se va a Hogwarts, empieza a descubrir todo el mundo que para él es tan maravilloso, pero que no conocía y tiene que ir involucrándose mientras descubre la verdad sobre sí mismo. Hay que reconocer que la imaginación de la autora la supo explotar muy bien. Y esa forma de ligar las situaciones de un niño en la edad de Harry Potter con toda la situación de la escuela, del abuso escolar, de lo que sufres en tu casa, relacionándolo con los aspectos mágicos, lógicamente, pues supo ganarse a todos los niños. Realmente esta mujer hizo lectores a toda una generación de niños y creo que eso es algo muy valioso y hay que agradecérselo. Yo me recuerdo mucho uno de los diálogos entre el profesor Dumbledore y Harry cuando le dice, es que esto es un chisme, por supuesto que la escuela ya se enteró de todo. Y eso pasaba en las escuelas. Había un secreto y bueno, todo el mundo se enteraba. Entonces, realmente la señora sabe explotar muy bien esa situación, enfocarla hacia los niños para que se sientan identificados con sus situaciones y pues dentro de un ambiente escolar, por supuesto que tuvo
la posibilidad de que los niños se sintieran tan identificados con el personaje principal. Y bueno, el resto es una historia maravillosa, una historia de un éxito impresionante, muy, muy merecido por parte de la señora J.K. Rowling, que recientemente celebró el el 26 de junio, el aniversario de la publicación de su primer libro que le ha regalado tanto éxito, Harry Potter. Bueno, amigos, esta semana en la recomendación de cine cambiamos radicalmente el giro porque les recomiendo la película Los Intocables o The Untouchables. Hubo una serie de televisión, si no me equivoco, en los 80s sobre este mismo tema, sobre esta misma historia, pero bueno, los personajes sí son los mismos, pero esta película es bastante buena y es independiente a la otra historia. Se estrena en junio de 1987 y está dirigida por el señor Brian De Palma. Si no saben quién es el señor de Brian De Palma, es el director de Cara Cortada, Scarface con Al Pacino. Considerada la película donde mejor actúa este señor. Los Intocables, o The Untouchables, está protagonizada por Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery y Andy García. Tiene muy buenas actuaciones esta película. Eh, Está inspirada en una novela del mismo nombre del año 1957, escrita por el propio Elliot Ness. Miren, Elliot Ness sale en la película, es el personaje que interpreta Kevin Costner, es un personaje de la vida real que eh, fue un directivo de la policía, bueno, fue un agente de la policía encargado de un departamento de, de la ciudad de Chicago en los años 20, durante la prohibición. Estados Unidos determinó que era ilegal consumir bebidas alcohólicas. Entonces las mafias, como pasaba regularmente, comenzaron a actuar y uno de los mayores capos de esa época fue el gran Al Capone, de ahí la palabra capo. Al Capone empieza a hacer un negocio muy lucrativo con la venta de alcohol ilegal, whisky, ron, brandy, ginebra, cerveza, todas las bebidas circulaban de una forma alarmante. Hoy sabemos que era una ley absurda, pero era la ley y había que cumplirla. Y el señor Elliot Ness era muy criticado por su determinación y también por su ética. Porque a pesar de que era un tipo aparentemente con una rectitud y con una ética intachables, pues la gente se burlaba de él. Le causaron muchos problemas, amenazaron a su familia, él fue víctima de muchísimas burlas porque quería hacer cumplir la ley. Perdón, pero creo que esa es la actitud que sería maravillosa si todos la tuviéramos. En fin, entonces el señor Elliot Ness empieza a armar un equipo tratando de asegurarse de que no haya gente eh, que consuma alcohol y que esté apegada a la ley y que tenga suficiente valor para eh, enfrentar a Al Capone. La historia es muy muy buena, es una película violenta, pero tiene actuaciones muy muy buenas, es una película en algunos sentidos un poco cruda, tiene algunas escenas bastante fuertecitas, pero es muy muy buena. Dirigida por el señor Brian De Palma, la película de Los Intocables. Tiene un tema musical al principio muy muy bueno, que a mí en lo personal me agrada bastante. Se la recomiendo mucho. Vi que hace tiempo estaba en Netflix, a lo mejor todavía la pueden encontrar ahí. Bueno amigos, y ahora vamos a pasar a la poesía de esta semana. La poesía que les traigo hoy es un poquitito más larga de las que acostumbro leerles, pero tiene un mensaje muy agradable. Es una poesía del señor Daniel de la Vega. El señor Daniel de la Vega Uribe nació en Chile en el año 1892. Eh, eh, ¿Por qué elegí a este señor? Yo les hablé al principio del programa del señor José Emilio Pacheco y cómo hizo muchos trabajos muy similar a lo que hacía Daniel de la Vega, porque era cuentista, novelista, escritor, poeta, eh, dramaturgo, también hacía algo de periodismo, eh, bueno, bastante periodismo, y también traducciones. El señor Daniel de la Vega era chileno y trabajó en muchísimos periódicos. Pero así como el señor José Emilio Pacheco trabajó en muchos periódicos y es recordado por su trabajo periodístico, el señor Daniel de la Vega hizo también muchísimos trabajos periodísticos, pero él es más recordado por su poesía. Y realmente fue un señor muy, muy talentoso. Él fallece a los 79 años en el año de 1971 y deja un legado poético muy agradable. Esta ocasión les traigo una poesía titulada Mi vida. Te doy las gracias, buena vida, por las amarguras que me has dado,
por esta pena florecida y este querer que me ha quemado. Aunque tus dardos me han herido y me han dejado solo y triste, yo humildemente te he vivido. Tú bien sabrás por qué lo hiciste. Me diste rosas, cogí rosas, me diste penas, viví penas. Penas dolientes y armoniosas en tus inmensas manos buenas. Siempre para mí mi vida ha sido clara y sencilla. Alegre o triste, yo humildemente te he vivido. Tú bien sabrás por qué lo hiciste. Entre quebrantos y alegrías, con estas pobres manos mías, tomo del fondo de tus días todas las horas que me entregas. Vida, tú mandas y no ruegas. En este espíritu doliente, cuando yo siento que tú llegas, abro los brazos dulcemente. Tú me has besado y me has herido, rosas y lágrimas me diste. Yo, humildemente, te he vivido. Tú bien sabrás por qué lo hiciste. Qué buena poesía, qué bonita poesía el señor Daniel de la Vega. La vida es así, la vida te da rosas y a veces te da heridas. Bueno, amigos, nos vamos a otro corte comercial, pero no se vayan, yo los espero aquí en Cultural. ¿Buscas anunciar tu negocio? Hazlo con nosotros en la Embajada Cultural CENTE 51 y lo mencionaremos de lunes a sábado en los cortes comerciales de la programación. Transmitimos en vivo a través de varias redes sociales. Esto hará que tu negocio llegue a cientos de potenciales clientes, incrementando tu difusión y dándote a conocer más en el amplio mundo digital. Contáctanos al 2221 91 13 75 y con gusto te atendemos. Mezclar la escuela y la cultura suena cool, ¿no? Si quieres hacer realidad esta mezcla, ven a la Embajada Cultural CENTE 51. Nos encuentras en la calle 3A Sur número 5956, Colonia El Cerrito, a partir de las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Nuestras puertas e inscripciones están abiertas. ¡Hey tú! ¡Sí! ¿Tú te interesan las artes y no sabes dónde practicarlas? La Embajada Cultural CENTE 51 te ofrece múltiples talleres híbridos. Contamos con todas las medidas de sanidad. Participa. Nos encuentras en calle 3A Sur número 5956, Colonia El Cerrito. Bienvenidos de vuelta, amigos, a Cultural. Bueno, seguimos nuestro programa en este segmento con la recomendación, bueno, la canción que les traigo esta semana. Esta semana les traigo un género que no se había yo traído para nada, les traigo un tango padrísimo, el tango más famoso del mundo, la canción Por una cabeza de Carlos Gardel. Bien, el señor Carlos Gardel fallece el 24 de junio de 1935. Esta canción es muy buena, es considero yo la mayor expresión del tango. Mucha gente cree que no tiene letra, pero sí, de hecho sí tiene letra porque la melodía es muy famosa y la hemos escuchado en muchos lugares, pero su letra, y es cuando van ubicando con el nombre, dice: por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar, haciendo referencia a una carrera de caballos, cuando un caballo gana por una cabeza. Contrario a lo que mucha gente cree, el señor Carlos Gardel no nació en Argentina, es nacional, de hecho no se sabe a ciencia cierta dónde nació. Se cree que pudo haber nacido en Francia o se cree que pudo haber nacido en Uruguay. Y no se sabe tampoco si pudo haber nacido en el año de 1890 o en 1883 o en 1887. No hay certeza de en qué año ni en qué lugar. Son muy bizarras, son muy extrañas. Se naturaliza argentino en 1923 y bueno, desde luego considerado el mayor exponente del tango argentino. Lamentablemente él fallece, como les dije, en 1935 en Bogotá, Colombia. Él fallece en Colombia, creo que en Medellín, pero en un accidente aéreo. No llegó a viejo, lamentablemente, el señor Carlos Gardel. Esta canción se ha utilizado en varias películas, suena en la lista de Schindler.
verdad, muy, muy buena. Bueno, amigos, esta semana les quiero mostrar una obra de arte muy, muy identificada con los mexicanos. Se trata de la Gran Tenochtitlán del año 1519. Esta imagen no es tan famosa como tal como lo que es obra de arte, sino que realmente pues se ha utilizado en muchísimos salones de clases, en muchísimas exposiciones, como referencia a la imagen que se sabe de cómo era la ciudad de la Gran Tenochtitlán, en sus tiempos prehispánicos, eh, donde, donde vivía principalmente el Imperio Azteca. Esta pintura está hecha por el señor Luis Covarrubias Duclaut. Este señor, además de ser pintor, principalmente es arqueólogo. Es por eso que a él se le pide que se pinte esta obra. El gobierno le dice, por favor, haz una proyección de acuerdo a medidas y planos geográficos correctos para hacer una interpretación realista de cómo se vería la Gran Tenochtitlan. Es un trabajo sí artístico, pero sí con mucha intención de ilustrar de cómo era la ciudad de Tenochtitlán en el año 1519. Incluso ese es su título, es un título muy burdo para esta obra de arte. Algo interesante del señor Covarrubias es que tanto su padre, José, como su hermano Miguel fueron artistas, ambos eran pintores, eh, y también les interesaba mucho la cuestión arqueológica, entonces estaban muy metidos en esa materia y es de hecho su hermano Miguel quien le pide al señor Luis Covarrubias que haga este trabajo de una forma, con una técnica precisa para ilustrar el dibujo y la gente no lo viera simplemente como un plano cartográfico, sino que realmente lo interpretara como una vista de la ciudad desde un ángulo donde se pudiera apreciar todo. Entonces, el señor Luis Covarrubias decide hacerlo de esta forma y queda un trabajo que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto en los libros de texto, cuando estudiamos historia, cuando nos tocó estudiar a los aztecas, o incluso los que se han inclinado por este tipo de carreras, pues seguramente lo conocen todavía más. Se exhibe en el Museo del Templo Mayor, eh, en, por parte del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, allá en la Ciudad de México. Es un cuadro al óleo sobre tela y se pintó en el año de 1964, ya tiene sus añitos este cuadro. Eh, Se apega muchísimo al área de investigación, pero desde luego con un toque artístico, como les decía, y y algo sobre esta obra es que cuando el Museo de Arqueología e Historia quiere empezar a difundir muchísimo de su trabajo de investigación en los años 60 principalmente, le pide al señor Luis Covarrubias que no solamente haga esta obra, sino otras. Les repito, él realmente su trabajo era más arqueológico, él le interesaba más la materia de arqueología, de historia, pero realmente tenía una inclinación y talento para la pintura y por eso el gobierno le pide, el Instituto Nacional de Arqueología y de Historia exclusivamente, le pide que haga otras obras. Por eso encontramos más trabajos de él en, eh, en, en, en este museo. Bueno, amigos, recuerden que nuestro idioma es precioso, nuestro idioma tiene palabras que no deben perderse, nuestro idioma es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos. Entonces, esta semana les traigo otras tres palabritas para que tratemos de involucrarnos en nuestro vocabulario que es tan extenso. Y empezamos con a, una palabrita un poquito extraña que se llama ajijolado. Perdón, ajigolado. Es una palabrita un poquito más gallega, se utiliza todavía un poquito allá en España, es un adjetivo y se usa para describir a aquel a que realizar algo con un poquito de esfuerzo siente que se ahoga o siente que se le va el aire del pecho. Aquí les decimos de otras formas a veces, pero para que no suene tan mal cuando nos referimos a este tipo de personas al que el trabajo los extenúa muchísimo, pues les podemos decir que son personas ajigoladas. ¿Qué es un ajigolado? Pues alguien que se cansa fácilmente con poquito esfuerzo. Bueno, luego tenemos la palabra bahorrina, con H intermedia. Recuerden, es un conjunto de muchas cosas asquerosas que se han echado al agua, la cual la ha tornado sucia. También significa conjunto de gente soez y ruin.
Esta palabra se puede romantizar un poquito más porque hace referencia a lo que se estanca, a lo que se queda y a lo que pues se vuelve antisocial o contraproducente. La baorrina es un residuo que no genera nada bueno y por el contrario es desagradable y poco útil. Y por último, burdégano. El burdégano también le podemos referir a las mulitas, literalmente a este animal, porque, miren, recuerden que la cruz entre un caballo y un burro es lo que nos da a las mulas, pero hay que identificar efectivamente qué se da entre un caballo y una burra y entre un burro y una yegua, porque son animales diferentes. Específicamente, el burdégano es el híbrido entre caballo y burra o asna. ¿Sí? Recuerden que lamentablemente todos estos animales resultan estériles, no pueden volver a producirse, no pueden tener hijos. Pueden ser macho o hembra, pero son estériles. Y eh, no, por eso la reproducción de la mula no se da tan fácilmente. Pero es un animal sorprendentemente fuerte que pues, se puede montar como un caballo porque es igual de alto. Y bueno, son muy útiles en el campo. Realmente son animales muy que la gente agradece tener. Bueno, amigos, cambiando de tema, les platico que tenemos otra exhibición en los museos del Centro Histórico. En esta ocasión, la Secretaría de Cultura nos trae la exposición introductoria al patrimonio de las 32 regiones de Puebla. Recuerden que hay una diversidad cultural muy importante en nuestro estado, conocido como las 32 regiones, donde analizamos muchísimos de los rasgos que tiene cada zona de nuestro estado. Nuestro estado es padrísimo porque tiene zonas diversas, hablando tanto de clima como de biodiversidad, desde luego también como sociedad, y es muy agradable realizar un estudio sobre todo esto, y más agradable desde luego apreciarlo y verlo. Entonces, esta muestra está padre porque nos muestra un patrimonio paleontológico, arqueológico, biocultural, inmaterial, virreinal e industrial de todas las zonas del estado y además de que tiene reconocimiento por parte de la UNESCO. En el recorrido, los visitantes van a poder encontrar piezas y materiales audiovisuales, vestimentas típicas, fotografías, representaciones de los sitios, eh, y algo padre es que esta exposición va a irse modificando año con año. Es decir, hoy a lo mejor vas y ves 20 de las 32 regiones y la semana que entra ves parte de esas 20, ya no las demás, pero ves las 12 restantes. Entonces es una exposición que va evolucionando, no vamos a ver siempre la misma. Está ubicada en la Casa de la Cultura y en el centro, en la 5 Oriente número 5, es la que está denominada como Profesor Pedro Ángel Palou. Y bueno, no les pude investigar exactamente el horario, pero si no me equivoco es igual de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero no me haga mucho caso, lo mejor es ir a investigar directamente, pero sí vale la pena conocer esta exposición. Recuerden que nuestro estado tiene cosas padrísimas, hay que ser turistas dentro de nuestra propia ciudad, investigar un poquito, preguntar qué pasó aquí, qué es lo que sucedió, por qué nuestra arquitectura, por qué nuestras tradiciones, por qué nuestra costumbre, y nos vamos a sentir maravillados y hasta halagados de ver que pertenecemos a una cultura y una ciudad tan bonitas. Bueno, amigos, ya para despedir este programa, les traigo una frase del señor José Emilio Pacheco, que les pido que la escuchen con atención. Pero no estaba arrepentido ni me sentía culpable. Querer a alguien no es pecado. El amor está bien. Lo único demoníaco es el odio. Ay, amigos, la vida es tan corta que es muy difícil que nos dé tiempo de disfrutar todo lo que quisiéramos. Pero si no tenemos miedo, vamos a poder disfrutar todo lo que nos toca disfrutar. ¿Sí? Amen, no odien, no abusen de nadie, no tengan deudas con nadie, quédense tranquilos y sean felices haciendo lo que les gusta. Pero no frieguen a la gente. ¿Sale? Bueno, amigos, yo les agradezco muchísimo a todos por seguir esta transmisión. Pasen un excelente día. Recuerden que yo soy su amigo Julio Valderas. Me pueden encontrar en redes sociales como Julio Valderas escritor, J2B escritor. Visiten mi página de internet juliovalderas.com donde comparto muchísimo de mi trabajo como escritor y también
como, bueno, los demás proyectos en los que tengo oportunidad de participar. No olviden que deben disfrutar la vida, porque la vida es arte. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana.